Ok, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Fernando Buitrago, ingeniero en seguridad industrial e higiene ocupacional, con más de 15 años de experiencia. Hoy en el día les quiero compartir esta información que es algo relevante pues, para ustedes, para que puedan utilizarlo al máximo en sus organizaciones. Esto va en base pues con todos los elementos de protección personal y dotación que se requiere para poder desempeñar y poder contemplar qué elementos de protección personal se les van a entregar a los trabajadores según el cargo específico, según el cargo contratado, según el contrato de trabajo que tengan ellos. Aquí vamos a ver el tema normativo y al final pues les voy a mostrar una matriz de elementos de protección personal, cómo ustedes la pueden realizar y que pueden contemplar aparte de los elementos de protección personal. Entonces esperemos que se conecten más personas y estamos acá interactuando. Entonces también presto asesorías a las empresas. Si de pronto cuentan con empresas que necesiten implementar el diseño, implementación, ejecución del sistema de gestión de seguridad en el trabajo bajo el decreto 1072, bajo los estándares mínimos de la resolución 032 del 2019, pues ahí pueden escribir por el interno. Sí, presto esa parte de asesorías también, entonces para que aprovechen al máximo. Ya el siguiente año pues se hace el reporte ante el Ministerio de Trabajo de lo que se hizo en el 2025. Debe existir un plan de mejoramiento a lo que quedó pendiente para el siguiente año en seguridad en el trabajo. Y no, pues presto asesorías y hago tema de mediciones ambientales. Entonces buenas noches y muchísimas gracias a las personas que se están conectando. Por favor, dar el tap a este en vivo, por favor, que se conecten más personas. Si quieren compartir esta información, pues recuerden que es algo vital para ustedes, para que puedan aprovechar al máximo en sus áreas, en seguridad en el trabajo. Y empecemos. Entonces aquí tenemos directamente la normativa que va relacionada con el tema de elementos de protección personal y dotaciones. Entonces aquí inicialmente pues en 1979 encontramos la ley 1979, el Código Sanitario Nacional. Pues en esta ley pues, especifica el tema de seguridad industrial y protección a la salud en el ambiente de trabajo. Entonces esto hace referencia pues aquí en Colombia para el tema de actividades industriales laborales, donde se está contemplando todo lo que se va a regir a los trabajadores en protección y seguridad industrial. Ya en el decreto 1072, ¿sí?, en el tema de elementos de protección personal, según el artículo 224624, habla que el empleador pues tiene unas obligaciones. Yo las tengo aquí resaltadas en azul, el cual ustedes las pueden verificar. Dice exactamente en ese artículo 224624 que es una obligación en tema de entrega y uso de elementos de protección personal que debe suministrar el empleador. Entonces en su artículo quinto de este artículo dice que equipos y elementos de protección personal y colectivo, medidas basadas en el uso de dispositivos, lo aumento un poquito más para que lo puedan visualizar, corro este acá, ahí está bien, equipos y elementos de protección personal y colectivo, medidas basadas en el uso de dispositivos, accesorios y vestimentas por parte de los trabajadores, con el fin de protegerlos contra los posibles daños a la salud y a la integridad física derivados a la exposición a los peligros en el lugar de trabajo. El empleador, aquí claramente habla el empleador, habla puntualmente, deberá, no lo tiene que pagar el empleado, porque hay muchas empresas que lo hacen, hasta los exámenes médicos, deberá suministrar elementos y equipos de protección personal, EPPs, que cumplan con las disposiciones legales vigentes, que cumplan, ¿sí?, con las disposiciones legales vigentes aquí en Colombia o normativa también, digamos, a nivel europeo, a nivel americano, y que exijan de pronto como normas ANSI, normas europeas, ¿sí?, de que se requieran para poder comprar, que también estén involucradas pues diferentes áreas para la compra y la entrega oportuna de elementos de protección personal. Entonces
dice que equipos de protección personal que cumplan con las disposiciones legales vigentes. Los elementos de protección deben usarse de manera complementaria a las anteriores medidas de control y nunca de manera aislada y de acuerdo con la identificación de peligros que ya nosotros desde el área de seguridad en el trabajo pues estamos identificando los peligros y evaluación y valoración de riesgos. ¿A qué se refiere esto? Que nosotros como líderes de seguridad en el trabajo debemos realizar una identificación de peligros a los cuales esos trabajadores están expuestos a las diferentes actividades que tiene la empresa con su actividad económica. Si están realizando actividades de alto riesgo, pues ahí donde nosotros más vamos a verificar, vamos a escarbar el tema de cuáles son los posibles peligros y cómo los vamos a controlar. Entonces aquí es una parte importante que en la jerarquía de controles, que la última parte son los elementos de protección personal, el cual pues nosotros es la última barrera que se va a encontrar, los elementos de protección personal, y asimismo pues buscar cuáles son las medidas preventivas para minimizar esos posibles riesgos frente a las actividades que ellos van a ejecutar. Como bien no entiendo ahí Albeiro Castro. Buenas noches. Entonces, ¿qué tenemos? También dice en el decreto 1072, el decreto 1072 nos dice y nos habla en el parágrafo 1, ¿qué nos dice acá? Entonces vamos a mirar, el empleador debe suministrar los equipos y elementos de protección personal, los EPPs, sin ningún costo. Aquí sí lo reitera claramente, sin ningún costo. Pues para que tengan en cuenta esa parte, para el trabajador, e igualmente debe desarrollar acciones necesarias para que sean utilizados por los trabajadores, para que ellos conozcan el deber y la forma correcta de utilizarlos, para que el mantenimiento o reemplazo, sí, recuerden que nosotros cuando hacemos el mantenimiento de elementos de protección personal debemos garantizar también la capacitación, la entrega oportuna y que se cumplan estas partes fundamentales del mantenimiento y reemplazo pues cuando se requieran, ¿sí?, de los mismos, que haga de forma tal que se asegure su buen funcionamiento y recambio según la vida útil para la protección de los trabajadores. Esta parte de la vida útil, ¿donde la vamos a verificar? Según el elemento de protección personal. Existe su fecha de fabricación y también su vida útil, la fecha de vigencia. ¿Qué encontramos también? Albeiro nos dice, ¿cómo puede estar en el grupo de WhatsApp donde está información? A la buenas noches, interesante, ok. Tengo un grupo de WhatsApp, aquí lo pueden escanear, sí, lo pueden escanear al finalizar el envío, pues ustedes pueden encontrar pues toda la información relevante el día de hoy, que es el envío, y ahí les comparto la información con la matriz de elementos de protección personal. Es un modelo pues muy básico, ¿sí?, donde se están no solo contemplando los elementos de protección personal, la dotación y otras cosas más que al final les quiero mostrar directamente. Por favor, les recomiendo dar el tap a este en vivo para que más personas se puedan conectar, más personas puedan interactuar y que también aprendan en esta parte importante del tema de matriz de elementos de protección personal. Según la ley 1562 del 2012, pues modifica el sistema general de riesgos laborales e introduce nuevas disposiciones para la protección de los trabajadores. Aquí también incluyen, ¿sí?, la obligación de los empleadores que brinden los elementos de protección personal apropiados, basados en los riesgos, en las actividades que se desarrollan. ¿Quiénes? Pues los mismos empleados. En el Código Sustantivo, en el artículo 230, nos habla sobre la regulación de entrega de dotación. Y establece que el empleador está obligado a entregar a sus trabajadores elementos de protección necesarios para la seguridad e higiene en el trabajo. Este artículo establece la responsabilidad del empleador cuando a la entrega y uso de los elementos de protección, así como las características de la dotación. Por ejemplo, en este artículo 230 habla puntualmente de entregar un calzado óptimo para desempeñar su función, un pantalón, un overol, para que cumpla pues lo que se requiere, y ya los elementos de protección personal, nosotros como prevencionistas vamos a mirar qué elementos de protección se les va a suministrar y asimismo
que ellos hagan el buen uso y nosotros verificar también el uso de estos elementos de protección personal. Este artículo pues establece la responsabilidad del empleador en cuanto a la entrega y uso de elementos de protección personal, así como las características de la dotación. La dotación que, por ejemplo, son adecuadas al riesgo y que mantengan las condiciones óptimas. Aquí sí es verificar nosotros. ¿Adecuados a qué? Al riesgo. Eso es lo que nosotros vamos a verificar en temas de seguridad en el trabajo. ¿Listo? Por favor, les recomiendo dar el tap a este en vivo. ¿Sí? Dar el tap a este en vivo. Y si tienen alguna pregunta con lo que estamos hablando, lo pueden hacer. Yo estoy visualizando el chat a ver qué podemos contemplar. Ya en los requisitos de compras, como lo que es el área de compras y la asignación de los elementos de protección personal, nosotros debemos desarrollar junto con el área de compras, junto con el área de recursos humanos, la matriz de elementos de protección personal. Nosotros hacemos el diseño, pero que ellos lo revisen, el área de compras también que lo revisen y que ellos soliciten las fichas técnicas que nos tienen que entregar. ¿Quiénes? Los mismos proveedores, el mismo fabricante. ¿Ok? Entonces tenemos aquí para contemplar lo siguiente. En el 2.1, como lo pueden visualizar, como ustedes lo pueden visualizar, está la identificación de actividades de riesgos, donde se realiza una evaluación de riesgos laborales para cada actividad que los trabajadores estén involucrados. Entonces ahí nosotros verificamos según la GTC 45, también verificando la identificación de peligros, si están expuestos a químicos, si están expuestos a físicos, mecánicos, eléctricos, biológicos, fenómenos naturales, psicosociales. Pero aquí en esta parte de identificación de químicos, físicos, mecánicos, eléctricos y biológicos, entre otros, hasta de seguridad, si son alturas, si son espacios confinados, si son tematizajes de cargas, del famoso energías peligrosas. Entonces todo esto debe contemplar y seleccionar adecuadamente los elementos de protección personal, que es favorable nosotros desarrollar puntualmente cuáles son los posibles riesgos a los que se encuentran ellos están expuestos. Ya cuando están en el tema de alto riesgo, como ustedes los visualizan acá, pues podemos contemplar que aquí puntualmente nos habla de actividades de alto riesgo, que son actividades en alturas. Ya nosotros pues brindamos que algo puntual, algo sencillo, que sería un casco con barbuquejo, ¿sí? Que cumpla pues las características, si es tipo A, tipo B, si es dieléctrico, si no es dieléctrico, según como usted lo contemple, según el cargo específico, como habla acá directamente, el arnés de seguridad, guantes según el tipo de la labor o la actividad que van a desempeñar, que también tenemos botas con punta de acero. Es algo puntual, pero hay muchos elementos de protección más que vamos a utilizar por el tema de trabajos en alturas. Según la actividad que desarrolle la empresa, pues así mismo vamos a analizar qué elementos de protección personal se requieren. También tenemos el trabajo con maquinaria pesada, o famosa maquinaria amarilla, donde pues podemos contemplar, aquí solamente son ejemplos básicos, pero ya nosotros realizando lo que requerimos alineados con el área de compras y con el área de recursos humanos, pues ya vamos a determinar qué elementos de protección personal son los requeridos para esta labor. Protección auditiva, ¿sí? En el tema de maquinaria pesada o maquinaria amarilla, guantes, gafas de seguridad, ¿sí? Y que estén pues reguladas según una normativa aquí en Colombia, americana, o según cómo se contemplen esa parte de seguridad industrial. Tiene una pregunta, ¿esta información usted la comparte para leerla? Sí, claro, sí, como les digo, en el grupo de WhatsApp, acá en el grupo de WhatsApp, cuando ingresen ustedes, directamente ingresen ustedes, les comparto la información. Aparte de la información que estoy hablando acá en este envío, pues les voy a compartir un modelo base. En el caso de hoy, sería el tema de elementos de protección personal, la famosa matriz que uno debe desempeñar y realizar en todas las actividades puntuales que tenga la empresa, según el cargo específico al cual la persona fue contratada. Y asimismo, pues un tema importante de elementos de protección personal. Listo, entonces ya más adelante la vamos a visualizar. Y también tenemos, si quieren visualizar más videos de los que yo cargo en los en vivos, aquí directamente está el código QR para que ustedes pues lo revisen puntualmente, qué es lo que lleva esta información para ustedes pues poder mejorar en sus funciones
la parte de seguridad en el trabajo, y que asimismo cumplan con todos los requisitos bajo el decreto 1072 y bajo la resolución 032 del 2019. Entonces, muchas gracias a las personas que se están conectando. Por favor, les recomiendo dar el tap tap. La idea es llegar a los 10.000 tap tap para que se conecten más personas, para que el algoritmo pues nos active a todas esas personas que también están interactuando en estos envíos, que de pronto sientan que estos temas son fundamentales para su competencia, para su labor, para todo lo que se requiere en temas de seguridad en el trabajo. ¿Qué también tenemos nosotros? Entonces, en el tema de los elementos de protección personal, también tenemos el tema de trabajos de sustancias químicas. Otra cosa importante, el tema de trabajo de sustancias químicas. ¿Qué es lo que se debe contemplar acá? Pues aquí, como les reitero, existen partes bases o elementos de protección bases, el cual serían guantes de protección química, gafas o monogafas o una careta digamos, de esmerilar que proteja también el rostro del trabajador, el traje que necesitan por tema de salpicaduras, o visores y ropa impermeable. ¿Listo? En el tema de trabajos de espacios confinados, un ejemplo claro podría ser el tema de equipo de respiración, iluminación adecuada y líneas de vida. Entonces no solamente están los elementos de protección personal, sino elementos de protección contra caída, elementos de protección activos, ¿sí?, que se requieran para el tema de emergencias. Tenemos entonces lo que les decía, lo que se hablaba anteriormente. Entonces, tenemos también las fichas técnicas de los famosos CPPs, y el cual es obligatorio que los proveedores que entreguen los elementos de protección personal, pues que ellos nos entreguen también la parte de las fichas técnicas de cada producto que ellos nos están suministrando. Es una obligación que ellos deben entregarla. ¿Listo? Entonces todos los proveedores más los fabricantes deben entregar las fichas técnicas. Estas fichas técnicas deben contener información pues clara de las características que tienen los elementos de protección personal, las normas de fabricación, si cumplen una resistencia, si tienen un certificado por calidad, y que demuestren pues el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales, los que les hablaba. Y ahorita más adelante hablamos de las normas, ¿sí? Y aquí en la parte normatividad internacional por la fabricación de elementos de protección personal, pues nos dice que los elementos de protección personal pues deben cumplir ciertas normas internacionales. Entre ellas están, que lo más conocido, digamos, aquí en Colombia o a nivel mundial, se puede decir, pero aquí en Colombia nosotros verificamos que cuenten con una parte de calidad, ¿sí?, como la ISO 9001, tema de gestión de calidad, la ISO 13688, que habla del tema de ropa de protección, y ISO 20345, que el tema habla del calzado de seguridad. Entonces aquí está la parte ISO, estándares internacionales. ¿Listo? Organización de estándares internacionales. También podemos verificar las normas europeas, ¿sí?, normas de Unión Europea que regulan directamente la fabricación de otros elementos de protección personal, como está la EN 345, el calzado de seguridad. Está la EN 166, que son gafas de seguridad, y la EN 397, que son también cascos de seguridad. ¿Listo? Entonces, por favor, les recomiendo dar el tap tap si tienen alguna pregunta más. Yo estoy aquí visualizando directamente lo que se contempla para el tema de elementos de protección personal. También hablamos de las normas ANSI, Instituto Nacional Estadounidense de Estándares. Esto se refiere a las normas ANSI. En Estados Unidos, que es lo más cotidiano, existe, y que nosotros podemos visualizar en los elementos de protección personal, como las gafas, que existen en los mismos elementos de protección personal, las marcas puntuales de las normas a las que se están certificando esos elementos de protección personal. Entonces encontramos en las gafas el ANSI Z87.1, que nos habla el tema de gafas de seguridad. Tenemos un proceso de certificación. Es el proceso de certificación de los elementos de protección personal que debe garantizar. Entonces, primero en todo, debe garantizar pues, que son aptos para proteger a los trabajadores frente a los peligros o riesgos que se están contemplando según sus actividades. Los proveedores, pues aquí exactamente dice, deben
deben entregar los certificados de conformidad, si aparte de las fichas técnicas, nosotros también podemos solicitarles los certificados de conformidad de esos productos o elementos de protección personal que estamos comprando. Entonces nos entregan aparte, digamos, SGS, normas que están certificando los elementos de protección personal para si son aptos, ¿sí? Y que cumplen una certificación frente a los peligros y riesgos que los mismos trabajadores están expuestos. Nosotros también debemos verificar los procedimientos para la entrega y el uso de elementos de protección personal. Eso es importante. Nosotros debemos generar documentos, procedimientos para la entrega y el uso de elementos de protección personal, donde se encuentren que divulgación directamente a los trabajadores, ¿sí? La entrega oportuna, capacitación, mantenimiento, calibración, que nos permita pues garantizar el uso de los elementos de protección personal. Ya en el procedimiento de la entrega de elementos de protección personal que debemos contemplar está la identificación de trabajos y actividades que se determina que el EPP es el necesario para cada trabajador según la actividad laboral. Entonces aquí nosotros identificamos con nuestra matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles qué elementos de protección personal son los necesarios y adecuados para que el trabajador pues, pueda desempeñar su labor. También debemos entregar los elementos de protección personal de forma que la entrega mediante un formulario, mediante como ustedes lo manejen directamente en las empresas, ¿sí? Una entrega oportuna donde directamente pues, se describa qué elementos de protección se están entregando, que se encuentre la fecha de entrega y también la firma del trabajador. Importante contar con este certificado que se ha recibido el equipo adecuado, que ellos verifiquen también que está en buenas condiciones, que no son, digamos, elementos de protección personal de segunda, sino que son nuevos directamente por el empleador y suministrados por el proveedor con su ficha técnica y sus certificados de conformidad. También verificamos el tema del mantenimiento. Como les decía anteriormente, es importante contemplar el mantenimiento de los LPP como generando una capacitación a los mismos trabajadores, asegurando que los elementos de protección sean metidos a condiciones óptimas, que sean también almacenados en condiciones óptimas, porque muchas veces que pasa que uno entrega los elementos de protección personal y en la obra vamos a encontrar las gafas botadas, el casco botado, los guantes botados. Después están ellos solicitando el tema de los elementos de protección personal, y lo más aconsejable que yo hago es que ellos me entreguen los elementos de protección viejos para poder hacer el mismo cambio de los elementos de protección personal, y que exista también un uso adecuado de los elementos de protección personal según el riesgo que se está contemplando en la labor. Entonces nosotros también pues verificamos en los procedimientos de la entrega y de los elementos de protección personal que exista una inspección periódica, que ya es por parte de nosotros a ver cómo se encuentran esos elementos de protección personal, la limpieza y el reemplazo de estos elementos de protección personal. Entonces, por favor, les recomiendo dar el tap si quieren de pronto obtener este documento que estoy explicando el día de hoy. Anoche lo estaba haciendo, pero no vi que se conectó mucha gente, entonces hoy decidí hacer lo que pues la gente ya está más interactuando, no tiene cosas familiares que de pronto estén ocupados. Entonces es el momento como indicado para que ustedes puedan conectarse acá. Entonces aquí tengo directamente el código QR, el grupo de WhatsApp. Si de pronto quieren interactuar, por favor les recomiendo dar el tap. Y tengo el código QR también de YouTube, donde se cargan todos los en vivos de estas transmisiones que se hacen acá en TikTok. No sé qué preguntas tengan hasta el momento. Si les apareció interesante hoy el en vivo de la matriz de elementos de protección personal. Si tienen alguna duda, pues estoy aquí atento a las preguntas. De igual forma, pues quiero que ustedes aprovechen al máximo esta información, que la puedan usar directamente con sus empresas, que generen también competencias, que es lo importante, y asimismo pues aprovechar al máximo estos envíos que muchos colegas que estamos acá en TikTok pues estamos con ustedes entregándoles esta información que les va a servir a ustedes en sus labores. También tenemos el tema de las instrucciones para el uso de los elementos de protección personal. Entonces, desde el sistema de gestión de seguridad en el trabajo,
importante pues verificar que todos los trabajadores deben usar los elementos de protección personal. Deben utilizar, ¿sí? Entonces aquí incluyen los procedimientos que les hablaba anteriormente e incluyen también las capacitaciones, ¿sí? Que es sobre el uso importante, sobre el uso adecuado de los elementos de protección personal. Ustedes ya pueden programar, si no la hicieron este año, en el 2025 la pueden hacer un plan de mejoramiento, y en ese plan de mejoramiento, por el tema de capacitaciones, pueden generar un tema puntual de el uso adecuado de los elementos de protección personal. También vamos a encontrar un monitoreo y supervisión. Se debe utilizar directamente pues para realizar controles periódicos, ¿sí? El tema de las inspecciones, aquí habla el tema de las inspecciones. También nos habla sobre asegurar que los trabajadores estén utilizando los elementos de protección personal. Al momento que nosotros hagamos inspecciones, tomemos registros fotográficos que se está correctamente utilizando estos elementos de protección personal, y así mismo le mostramos al empleador que está haciendo eficaz el uso de los elementos de protección personal y se está minimizando directamente los posibles riesgos que ellos están interactuando. Existe otra parte que es el seguimiento y el control, en donde los sistemas de gestión pues deben estar alineados a todos los procedimientos de seguridad en el trabajo que están contemplados. Es importante realizar las inspecciones periódicas con un programa o un cronograma de inspecciones, que se cuente con un programa de inspecciones, que se realicen pues también inspecciones por parte de los trabajadores, y verificar que estas inspecciones periódicas cuenten también con auditorías internas al finalizar el año. Las auditorías más que todas las hacen en noviembre, todas las empresas, para garantizar pues, que exista una efectividad del sistema que se realizó durante el año, y que estamos minimizando directamente todos los elementos de protección personal frente a los posibles riesgos que están generando accidentes de trabajo. Además se puede integrar, nos dice Albeiro, además se puede integrar el sistema de gestión, formato e inspección diaria. Sí, claro. Cada cual líder es libre de desarrollar su sistema de gestión, pero garantizando siempre la seguridad de los trabajadores y la salud también de los trabajadores. Entonces es importante, ustedes pueden hacer esas inspecciones diarias, porque así vamos a generar un seguimiento oportuno y que no se van a generar estos accidentes de trabajo, y darle también responsabilidad a los trabajadores que ellos hagan directamente las inspecciones diarias, los famosos checklists, ¿sí? En tema de no solamente elementos de protección personal, las máquinas que están utilizando, las herramientas que están utilizando. Entonces siempre debe tener un control, ustedes deben contar con un cronograma específico para esas actividades puntuales que están desarrollando los trabajadores. Y aquí podemos incluir lo que nos dice Albeiro, la inspección diaria. Entonces en el artículo 230 en el Código Sustantivo del Trabajo habla pues que también debemos tener en cuenta sobre la entrega de los elementos de protección personal, pero en este artículo habla del tema de dotación, como les decía anteriormente. También encontramos en el Código Sustantivo del Trabajo el artículo 243, ¿sí? Importante, para que ustedes lo anoten. De igual forma tienen este documento al finalizar las personas que quieran ingresar al grupo de WhatsApp y también quieran seguir el canal de TikTok y de YouTube. Entonces tengo la obligación aquí del empleador en proporcionar elementos adecuados para la protección de los trabajadores, y en ese artículo 206 nos habla directamente sobre, establece la obligación de proporcionar formación y capacitación en seguridad, el cual debe incluir el uso adecuado de los elementos de protección. No sé qué preguntas tengan hasta el momento. ¿Qué preguntas tienen hasta el momento para que podamos contemplarla? Por favor, le recomendará el tap a este en vivo. Ya es hoy conseguir los 10.000 tap para que se conecten más personas, para que estén interactuando en estos en vivos. Otra cosa importante, las recomendaciones para la entrega de los elementos de protección personal y la supervisión. Esa entrega pues nosotros la podemos hacer por medio del área de seguridad en el trabajo, o por también el área de recursos humanos.
También encontramos pues la supervisión, una evaluación periódica de riesgos, ¿sí? Que es importante realizarla, es una recomendación importante, donde realizamos una evaluación continua de los riesgos laborales por ajustar los elementos de protección personal conforme a que cambian las condiciones de trabajo. Entonces aquí verificamos qué elementos de protección personal tienen estos riesgos, haciendo una evaluación continua con nuestra matriz de identificación de peligros, que los mismos trabajadores nos describan qué peligros están contemplados o que están expuestos en su labor, y nosotros también verificamos esta evaluación periódica de riesgos. También tenemos un sistema de control de inventarios importante, donde establecemos el control pues, que sea adecuado de los elementos que se van a comprar, que se van a requerir, que se van a tener en stock, para que no, pues, no de pronto se evite la escasez o desactualización cuando el momento de entregar pues no tenemos. Entonces siempre es importante contemplar también un stock de elementos de protección personal para mantener los cambios que se requieren por desgaste, uso de los elementos de protección. Y existen protocolos también claros en la entrega, que cada cuánto se debe entregar. Lo primordial es que antes de hasta 2 salarios mínimos se pueden hacer entrega de 3 veces al año según como lo contemple la empresa, pero cada 4 meses. Entonces ustedes como lo organizan, cada 4 meses hasta 2 salarios mínimos se les puede entregar a las personas, y establecer pues estos procedimientos detallados sobre la entrega, el uso, el mantenimiento y reposición de los elementos de protección personal. Esto debe quedar documentado en los manuales y procedimientos internos. Estos procedimientos internos pues deben ser divulgados directamente a las áreas, a los mismos trabajadores, y se encuentre con un listado de asistencia donde se realizó la divulgación oportuna de estos protocolos, que son claros para la entrega y su uso de elementos de protección personal. También contamos pues con una vigilancia de conformidad con la normativa, que aseguramos que todos los elementos de protección entregados cumplan con las normativas nacionales e internacionales aplicables. Hay muchas veces que pasa que compran elementos de protección personal, no están certificados bajo ninguna norma nacional e internacional, y es de allí donde se presentan los accidentes de trabajo, porque estos elementos de protección personal no están minimizando los posibles riesgos o peligros que se están frecuentando nuestros colaboradores, nuestros trabajadores. Y también una recomendación es evaluar la efectividad de los elementos de protección personal. ¿A qué se refiere esto? Pues en hacer un seguimiento donde determinamos el elemento de protección personal, si se está funcionando correctamente a lo que nosotros les estamos entregando a ellos, si tienen buen funcionamiento y si se están minimizando los riesgos en temas de accidentes de trabajo. Recuerdo que un ingeniero me dijo que él, por una investigación de trabajo, de accidente de trabajo, estuvo analizando los posibles peligros que tenían los trabajadores, y determinó que la causa raíz eran las botas que no cumplían directamente pues con la normatividad nacional e internacional. Se generan accidentes porque estas normas pues no estaban cumpliendo con los estándares, con el buen funcionamiento, para que se minimicen los accidentes. Hacer el cambio oportuno de los elementos de protección personal, donde las normativas nacionales e internacionales ya se cumplían, y asimismo se minimizó todos estos accidentes de trabajo. No sé qué preguntas tengan más, por favor. Entonces, este es el documento que les quería mostrar hoy, ¿sí? El tema de matriz de identificación de peligros. Esto lo van a tener ustedes ahí en su chat, en su WhatsApp. Pues las personas que quieran interactuar, está acá directamente el código QR. Sí, el código QR, para que puedan obtener esta información oportuna. Y también está el video que va a quedar cargado al final de este envío, va a quedar cargado en YouTube, para que también lo puedan visualizar. Existen muchos videos acá para que lo puedan de pronto aprovechar al máximo, de matriz de peligros, el tema de inspecciones, de pronto mañana hago el tema de auditorías. Todo depende de cómo me funciona el internet, porque estoy en un sitio alejado donde está el internet pues fallando, y a veces me ha funcionado lo que ha sido ayer y hoy, me ha funcionado también el día viernes. Entonces estoy aquí interactuando.
Ya en el tema de la matriz de peligros, como les decía anteriormente, sí, el tema de la matriz de elementos de protección personal, perdón, y según el rol específico, pues nosotros también debemos contemplar la matriz. La famosa matriz, sí, es como ustedes la quieran diseñar. Este es un modelo base, el cual ustedes pueden utilizarla en sus labores, sí, y aquí verifican puntualmente a qué es lo que requieren realizar. Entonces, la matriz se debe contemplar así. Este es un modelo básico, existen otras matrices que inclusive elementen cosas importantes de normativa para que cuando compren pues verifiquen que ese elemento de protección personal está cumpliendo. Digamos, aquí tienes unas especificaciones. Lo amplío un poquito más para que lo puedan visualizar. Ahí. Entonces nos dice el tipo de protección personal. Digamos, si aquí sería para la cabeza, que sería el casco. ¿Sí? Nos dice las especificaciones. Las especificaciones puntuales están las normas ANSI, las normas americanas. Y por tema de casco, pues ya tenemos las normas ANSI Z89.1, que nos habla sobre la protección contra impacto y penetración para la caída de objetos voladores. También tenemos la ANSI Z89.2, que es el tema de protección para la cabeza por exposición a voltaje por choque eléctrico. Y para los trabajos en altura se tendrá el barbuquejo con 3 puntos de apoyo o 4 puntos, también como lo quieren contemplar ustedes. El casco debe contar con el sistema de ratchet para su ajuste. Aquí como lo muestra en la imagen, aquí se ve el casco blanco con su ratchet para poder ajustar al tamaño, digamos, de la cabeza. Ok, ¿cuándo puedes hacer capacitación en los estándares mínimos? Yo creo que ya para el próximo año hablamos sobre estándares mínimos para que empecemos desde el año nuevo a hacer todo lo que requiere con los estándares mínimos. Igual voy a hacer el tema de los 60 estándares. Entonces aquí empezamos el año nuevo, hacemos de pronto el plan de trabajo y así mismo contemplamos todo lo que se requiere en el tema de estándares mínimos. Entonces existe también el mantenimiento que dice que de 2 a 3 años de sustituirse por daño o suspensión y cambiar al sufrir impactos. Aquí ya mostramos directamente en esta matriz de elementos de protección personal según el cargo específico que tenga cada empresa. Entonces aquí las X marcan los cargos específicos como el albañil, el oficial, el pailero, el tubero, el soldador, el mecánico, la señora de la cafetería, el supervisor, el SST, el ingeniero residente, el administrador. Pues aquí lo que está contemplado con X es porque se debe usar según las actividades o de pronto la obra donde se encuentre también o el sitio donde se encuentre los mismos empleados. Entonces aquí directamente podemos verlo. ¿Qué también contemplamos acá? El tema de la protección ocular. Entonces aquí tenemos unos lentes, sí, unas monogafas que nos permiten de pronto elaborar pues bajo lineamientos en las normas técnicas. También aparecen muchos de estos elementos de protección personal, están con normas ANSI, sí, que nos habla de la ANSI, digamos Z87.1, como les decía anteriormente, que es el tema de las gafas de seguridad, y también lo que estamos hablando aquí anteriormente, las normas ISO. También existe la norma ISO 48 y 49, donde hablamos directamente del lente de policarbonato y permitir el uso de anteojos formulados, porque a veces pasa que estos elementos de protección personal, el mismo médico le dice que utilizar gafas permanentes, pero nosotros para poder minimizar que no se le dañen esas lentes a las personas, pues les brindamos unas monogafas para que pues cubra directamente sus gafas y pueda hacer el uso visual con las gafas permanentes. Entonces también están resistentes al impacto, a las partículas sólidas y salpicobra por productos químicos. Pues nosotros verificamos siempre las fichas técnicas que ese elemento de protección nos va a dar para así mismo nosotros resolver todos los controles que se requieren en nuestras labores. Todos los elementos de protección personal, recuerden, todos los elementos de protección personal, y dotación lo debe suministrar el empleador.
¿Listo? Los lentes, pero digamos de la persona, no, eso ya directamente de cada persona. Pero los que son elementos de protección personal para minimizar posibles riesgos como accidentes de trabajo, entonces ahí ya los debe contemplar quién, el empleador, sin ningún costo adicional a quienes, a los trabajadores. Los anteojos formulados no, eso ya es directamente por cada trabajador. Cambio o distorsión en la visibilidad, daño de lentes rayones. Por eso les muestro la imagen que se aparece al principio, ¿sí? Que son unas monogafas de protección de los ojos, y esta también nos permite pues utilizarlas cuando son el tema, perdón la bulla. Pues aquí directamente pues puedo mostrarles a lo que se quiere contemplar. Aquí donde que está el cuadrito verde, encuentran monogafas para el tema de elementos de protección personal. Solo elementos de protección personal, por eso aclaro. Que también debemos tener en cuenta en nuestra matriz de peligros. La protección ocular por soldadura también nos contempla el tema de protección facial, ¿sí? El tema de protección respiratoria, según también aquí normas americanas, aquí podemos contemplar la norma NIOSH, ¿sí? La norma que cumplirá la aprobación por NIOSH, una norma internacional, la NTC 2561, que es norma colombiana. Y así hay que considerar que los factores del medio ambiente, seleccionar que si es resistente al aceite, no es resistente es resistente al aceite, si es prueba del aceite también, para verificar que es importante tener estas pruebas de ajuste, y que los famosos filtros, los famosos cartuchos, los respiradores N95 pues cumplan con lo requerido, si es para material particulado, si es para gases y vapores, si es para zumos metálicos. Entonces nos permita saber qué debe contemplar estos elementos de protección personal. También es por el tiempo de exposición y concentración del agente contaminante. Entonces verificamos con las fichas técnicas cuál es el tiempo de exposición lo más recomendable para usar estos elementos de protección personal requeridos. Recuerden que en las X, según el cargo que se requiere, por ejemplo, el tema de respiradores que se requieren: albañiles, oficiales, paileros, tuberos, soldadores, electricistas, las personas que hacen sandblasting, las personas que hacen el tema de operación de maquinaria, mecánicos, el tema de cafetería por tema de productos químicos, que también es importante, supervisores, los HCE, los residentes de obra, o los que se contemplen según nuestra matriz de elementos de protección personal. Los calderistas también, importante lo que nos dice ahí Albeiro. ¿Listo? Entonces este es un espacio pues para que ustedes también aprendan a saber qué es lo que nosotros hacemos en el tema de elementos de protección personal y el tema de seguridad salud en el trabajo. Hoy en especial pues estamos hablando del tema de elementos de protección personal. Por favor, les recomiendo dar el tap a este en vivo, ¿sí? Para conseguir los 10.000 tap y garantizarles a ustedes este documento. Igual las personas que están siguiendo el canal aquí de TikTok y de WhatsApp, ya termino al finalizar el envío de WhatsApp, les comparto la información, y también seguir pues el código QR del canal de YouTube. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, estoy atento. De pronto lo que nos decía Albeiro, para el siguiente año pues hacemos unas capacitaciones sobre los estándares mínimos. Entonces, como vamos a empezar el año, pues vamos a estar alineados a todo lo que requerimos en tema de del sistema de gestión de seguridad en el trabajo. ¿Listo? No sé qué pregunta tienen. Estoy atento. Me sale esta publicidad acá. ¿Qué pregunta tienen hasta el momento, perdón?
Ok, ¿qué pregunta tiene hasta el momento? Qué pena que salga esta publicidad. Ya la puede cerrar. Entonces les recomiendo por favor dar el tap tap. Ya finalizamos acá este en vivo. Las personas que pues que lograron inscribirse al grupo de WhatsApp, les comparto la información y ya estamos entonces terminando este, este en vivo. Muchas gracias a las personas que de verdad se conectaron, que aprovecharon al máximo esta información y ya estamos entonces hablando por el grupo de WhatsApp. Entonces que tengan una muy buena noche y estamos hablando en otra oportunidad.